Tal? Buenos días a todos, esperemos que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Agonistas de Harrison. Como ya saben, nosotros somos estudiantes de la UCEP y en el episodio de hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la anamnesis y la entrevista psiquiátrica. Soy Aileen. ¿Sabían que la anamnesis no es solamente preguntar cómo te sientes? La anamnesis va a ser una herramienta que nos va a permitir comprender no solamente el lado personal del paciente, sino también su situación emocional. Y yo soy Vale, y justamente como lo dice Aileen, hoy desglosaremos paso a paso qué es una anamnesis, cómo se lleva a cabo una entrevista y por qué estas técnicas son fundamentales para un bienestar o un mejor bienestar de nuestro paciente. Soy Jime y en este episodio vamos a descubrir cómo es que una entrevista psiquiátrica bien estructurada no solo nos va a abrir las puertas para entender los síntomas de los pacientes, sino que también nos va a ayudar a entender las conductas y las vivencias que han tenido. Yo soy Sandy y hoy vamos a tener una charla relajada y honesta en la que vamos a hablar de psicología y psiquiatría de una forma sencilla para que sepamos que no es algo difícil de comprender. Bueno, sin más preámbulo, los invitamos a que nos acompañen en este nuevo episodio tan interesante. Pero para empezar, ¿alguno de ustedes sabe exactamente qué es la entrevista psiquiátrica? Porque para mí es básicamente como una charla o una conversación entre el psiquiatra y un paciente, pues para poder entender cómo estás mentalmente y emocionalmente. Pero ¿es un interrogativo o cómo? Sí, justamente como lo decía Bogart, pues va a ser se va a establecer una interacción entre dos personas, el entrevistador, que pues va a ser el psiquiatra o va a ser el psicólogo, y el entrevistado, que pues va a ser el paciente. Este con el fin de tener o de recaudar información para que podamos ayudar a solucionar los problemas o podamos diagnosticar si existe algún trastorno. Justamente hay muchas personas que preguntan si es como un interrogatorio. Entonces, ¿cómo lo podríamos definir? Pues no es un interrogatorio en sí como tal, es más bien una conversación en la que nuestro paciente nos va a contar qué es lo que le afecta emocionalmente o simplemente cómo se siente. O sea, podemos ir desde algo tan simple como que durante esa entrevista o durante esa consulta se la pase platicándonos de qué hizo en su fin de semana, de qué series vio, si fue al partido o qué hizo, o si se fue a tomar una miche, hasta temas más sofisticados o un poquito más complejos, como por ejemplo si está depresivo porque a lo mejor perdió el trabajo o si siente ansiedad o no puede dormir, ¿no? Entonces, básicamente no es como tal un interrogatorio, es más una plática amena, pero claro, sin perder el sentido de que estás evaluando a tu paciente, estás analizando cómo se siente, estás viendo y observando cada punto que él te platica y pues cómo se desenvuelve en torno a la consulta. Yo digo que un tema muy importante de esto es que no nada más se tiene que tomar en cuenta lo que el paciente nos dice o en su lenguaje en sí, sino tener en cuenta el lenguaje corporal que nos muestra, ¿no? Sí, justamente como lo mencionas, porque dependiendo de cómo esté, por ejemplo, desde que se trabe mucho o desde que esté moviendo mucho la pierna, volteando hacia todos los lados, o sea, desde ese tipo de detalles que parecen ser insignificantes, nos puede guiar hacia cómo se siente o cómo está en ese momento. Claro, también es importante recordar que la entrevista, pues es la parte o es la herramienta más importante que nosotros tenemos como psiquiatras o como psicólogos para recaudar la información. Pero así como es importante tener en cuenta los tipos de preguntas que vamos a hacer, pues también es generar un ambiente de confianza. Y esto, pues muchas veces los psicólogos o los psiquiatras se olvidan de que pues estás tratando con una persona como normal o que se siente mal y se van directamente al motivo de consulta. Y pues obviamente al saltarse tantos pasos o al hecho de no generar un ambiente de confianza, pues nuestro paciente no nos va a decir cómo se siente o incluso podemos generar que se siente intimidado durante toda la consulta. Y pues para esto tenemos lo que es el rapport, que pues recordemos que son 5 minutos acerca de, pues hablar otra cosa, o sea, cualquier cosa, así, incluso de cómo es que llegó, si llegó bien o si ha visto alguna novela o una tendencia en TikTok, yo qué sé. Por ejemplo, yo en mi caso, la verdad, le preguntaría, no sé, a lo mejor de un partido de fútbol que sé que le puede gustar o qué actividades hizo, ¿no? Para que igual como que empiece, digamos, a despejar su mente y no se sienta como con esa desconfianza o se sienta intimidado de que directamente está yendo al psiquiatra por algo, por algún problema. Claro, o sea, hacer un ambiente que no sea tan tenso o que esté predispuesto a darnos incluso respuestas que pues no favorezcan a la entrevista o al diagnóstico. Por ejemplo, después del report podríamos iniciar con unas preguntas pues abiertas y de cierta manera para que entre en confianza, como puede ser cómo se siente últimamente o cómo ha estado hoy. Exactamente, ahora sí que establecer ese como lazo de confianza, ¿no? Y también, ahora sí que sin recordar, pues, cuál sería el motivo de consulta, ¿no? Por lo que acude, ahora sí que, pues, ahora sí que a qué problemas tiene, ahora sí que principalmente,
pues ahora sí que a qué o por qué se acercó con el psiquiatra. Igual conocer un poquito más de su pasado y preguntarle, pues, si ya se ha sentido en anteriores ocasiones de esa manera, ¿no? O sea, si ya ha pasado por esa misma problemática. No sé, por ejemplo, si terminó con su novia o con su novio la semana pasada, preguntarle a la mejor si ya había experimentado esas emociones, esos sentimientos anteriormente, ¿no? Creo que principal o la pregunta que se tiene que hacer después del reporte es, no sé, preguntarle a qué vino. Y pues hay diferentes ejemplos de preguntar, o sea, no llegar y decir, ay, pues a qué vino esta consulta, sino tener una pregunta más sutil acerca de, pues, qué es lo que lo trae por aquí hoy o cuál es el estado de ánimo que tiene hoy. Sí, justo ahora sí que, aparte de eso, pues también ya como que posteriormente y poco a poco tendríamos que ir viendo con lo de las esferas que creo que alguna vez comentamos, ¿no? Que tendrían que ver con este tipo de preguntas, porque ahora sí que hay determinadas preguntas que nos podrían indicar, digamos, como qué esfera nos podría estar afectada, digamos, para poder llegar como al diagnóstico más fácil. Y hablando de las esferas, muchas personas preguntan que a qué se refieren con eso, porque han escuchado ese término bastante. Bueno, ya había escuchado que las esferas de la mente son áreas que se van a evaluar durante esta entrevista, en donde van a ayudarnos a comprender el funcionamiento mental del paciente. Justamente, y de forma un poquito más simplificada y más digerible para no meternos en tanto término que a veces no entendemos, ¿verdad? Pues las esferas cognitivas son como unas cajitas en tu cabecita que te ayudan a hacer cosas como pensar, aprender, recordar, reconocer, ¿no? Entre otras variedades. Por ejemplo, hay una cajita que te ayuda a recordar cosas como el nombre de tus amigos, las tareas pendientes que tienes por hacer, las salidas que tienes pendientes, ¿no? Otra cajita que te ayuda a entender a cómo resolver problemas, como por ejemplo, cómo saber contestar un examen, cómo armar hasta, no sé, un juguete, un rompecabezas. Entonces, justo, estas esferas son como esas cajitas que tienen un trabajo en especial, específico. Entonces, todas estas juntas nos ayudan a evaluar distintas funciones de nuestro paciente. Como intensamente. No sé si recuerdan que en la película habían como las islas, la isla de los amigos, la isla de la familia. Creo que la película intensamente nos ha, o sea, sí nos ha abierto como varios panoramas acerca de cómo es la psicología o incluso la psiquiatría y cómo es que nuestra cabeza va trabajando y va creando estas diferentes esferas. Por ejemplo, en la esfera cognitiva, creo que, no sé si recuerdan que la película, creo que es la primera película en donde hablaban del pensamiento abstracto y en donde pasaban solamente las figuras de que el triángulo, el cuadrado, y pues es justo, en esta esfera cognitiva se va a evaluar tanto el pensamiento abstracto, la memoria, el lenguaje, incluso la conciencia y cómo nuestro juicio, y pues cómo Riley va haciendo pues sus propias ideas desde que ella está pequeña. Qué bueno que comentas esto de la película porque así como que nos da una idea de cómo simplificarlo. De hecho, con el ejemplo que acabas de dar me queda mucho más claro porque justamente pues se divide en cognitiva, afectiva, psicomotora. Entonces pues también esto lo tenemos que ir evaluando con ciertas cosas. Por ejemplo, no solamente con la observación, sino mediante unos apoyos o herramientas como pueden ser test o instrumentos según sea necesario, ¿no? Y claro, pues de hecho había leído que el pensamiento pues se podría dar o se podría evaluar como de distintas formas, de cómo es que una persona sigue instrucciones o qué es lo que piensa acerca de de distintas cosas. Por ejemplo, lo abstracto, pues todo el mundo conoce pues el teléfono, pues si lo ves así, pues es un teléfono, pero pues si tú le preguntas a un niño que todavía no conoce la tecnología, pues no te va a contestar tanto que es un teléfono, tal vez te va a decir que es un rectángulo o un triángulo porque todavía no conocen las formas. Aparte, pues si tenemos una afectación en esta esfera, pues nos puede generar distintos trastornos psiquiátricos, como lo es la demencia, el delirium y pues distintas cosas que no están padres. Y ya bueno, tomando en cuenta todos estos comentarios que pues sí nos ayudan a entenderlo mejor, también tenemos que irnos al siguiente paso, que ya una vez ya hecho todo, creado este ambiente y pues identificado las esferas, entonces pues ahora nos vamos a conocer pues ahora sus antecedentes, ¿no? Tanto médicos como psiquiátricos y familiares. Claro, pues es importante conocer a, perdón, Bogart, a las distintas, pues, antecedentes que tienen, porque pues recordemos que incluso hay trastornos que se pueden heredar, o sea, que no nada más es que, pues ahí ya tengo, sino que pues tus papás pueden tener, tus abuelos pueden tener, pues tú no sabías y estás propenso a. Justo, y entonces es cuando logramos como englobar todo esto que ya comentamos anteriormente y podemos ir encaminando hacia un diagnóstico. Claro que esto no lo vamos a hacer desde la primera consulta, ¿no? Para esto vamos a necesitar varias consultas o varias sesiones en donde poco a poco también nuestro paciente nos va a ir como tomando más confianza, teniendo más confianza y abriéndose más con nosotros y eso nos puede comenzar a guiar hacia un probable diagnóstico.
Pues después del diagnóstico también nos puede ofrecer algún tratamiento que nosotros al realizar esta entrevista pues ya vamos a saber a lo mejor lo que es más apto para este paciente o lo que es más conveniente en cuanto a su situación o el manejamiento de pues el motivo de por qué la asistió a la consulta. Y pues igual, ahora sí que para diagnosticar y pues tratar bien, pues ahora sí que es importante realizar todo este proceso porque recordemos que hay una esfera igual que es fisiológica y esto pues afectaría como tal cual, ahora sí que la fisiología del organismo y probablemente el paciente cree que está enfermo, digamos, mentalmente, pero puede ser también, digamos, una enfermedad como tal orgánica, ¿no? Que no tendría que ver nada con la mente. Entonces es necesario hacer como todo este proceso para igual poder diagnosticar bien y poderlo tratar ahora sí que de la mejor manera. Por eso es tener en cuenta, o es muy importante lo que mencionaban hace un momento, en que no tener como tal un diagnóstico, porque obviamente necesitamos de muchas pruebas, de muchas cosas que tomar en cuenta antes de determinar que ese es nuestro diagnóstico final, sino simplemente tener una hipótesis y después pasar al siguiente paso, que es también muy importante tomar en cuenta las posibilidades del paciente o de cómo es su estilo de vida en sí. Justamente, y si ya desde el primer momento te quiere diagnosticar en la consulta número 1, huye de ahí. Charlatán. Claro, claro, porque pues no, o sea, es importante que pues los pacientes no llegan con etiquetas, porque pues creo que todo el mundo piensa que pues una persona que ya tiene ansiedad pues tiene cargada una etiqueta de que pues tenga ansiedad y pues no es así, porque simplemente hay personas que somatizan. Yo no había escuchado de este término, o sea, hasta hace muy poco tiempo, que básicamente somatizar es el hecho de que las cosas que te están pasando, lo que te esté dañando físicamente, se puede, bueno, no físicamente, sino emocionalmente. Si tú te sientes triste, no muchas veces vas a chillar. Incluso hay personas que no chillan por sentirse tristes, sino lo expresan de otras maneras. Y bueno, vamos a recordar que existen tres tipos de anamnesis, la que es directa, indirecta o cruzada. La directa, pues claramente la información va a ser recopilada directamente del paciente. La indirecta va a ser a través de alguna persona externa, como lo puede ser algún familiar. Y la cruzada, pues va a ser una combinación tanto del paciente como el familiar que lo va a acompañar en dicha consulta. Por otro lado, debemos de saber que en la entrevista que debemos de realizar tenemos que brindarle una confianza o seguridad al paciente para que la información que nos dé no sea como de que se la tenga que inventar o tengan que decir algo, no sé, para quedar bien o para que le debe, para que no se sienta incómodo al decir el verdadero motivo o las verdaderas razones por las que fue, sino que la información que nos brinde sea confiable y no haya distorsiones en cuanto a la información y la podamos utilizar para escuchar y diagnosticar bien al paciente. Lo comentas y igual como lo mencionaba anteriormente, por ejemplo, no sé, no es lo mismo igual que una persona que digamos esté un poco dañada, así que emocional o mentalmente, por ejemplo, no sé, el fallecimiento de un ser querido y que a lo mejor mucha gente lo esté viendo que, no sé, digamos, es que ya bajaste de peso, no eres la misma, te veo como que muy cansada, te veo esto y el otro, ¿no? Y a lo mejor no tiene nada que ver con eso, o sí, cierta parte sí, pero también puede tener un problema fisiológico, alguna otra enfermedad, por ejemplo, un problema de la tiroides. Entonces, por eso es importante como que ir así que hablando con el paciente, hacer una buena entrevista, seguir todos los pasos para que igual, pues que conjunto con todas las esferas, podamos, y toda la historia clínica, igual antecedentes, pues podamos, así que, al final de cuentas, pues brindar un buen diagnóstico y un buen tratamiento para que el paciente, pues, ahora sí que se sienta bien. Pero, ¿qué les parece si seguimos ahora hablando con el tema de la anamnesis? Creo que también la anamnesis es un punto muy importante, ya que hubo una frase que me dijo uno de mis profesores que jamás se me va a olvidar, es que pues el paciente no nos va a ofrecer los datos, sino nosotros hay que sacarlos del paciente. Recordemos que la anamnesis se va a definir o vamos a tratar de definirla como un interrogatorio dirigido. Y este pues obviamente va a tener tres objetivos en específico, que uno va a ser el diagnóstico, luego vamos a tener el pronóstico y finalmente pues tenemos que tener como objetivo final un tratamiento. Bueno, por otro lado, sabemos que existen pruebas que nos van a ayudar a la realización de entrevista psiquiátrica, como por ejemplo, en el caso de la depresión tenemos pruebas como lo son el inventario de depresión de Beck, la escala de depresión de Hamilton, escala de depresión geriátrica y la PHQ-9. En el caso de la ansiedad, igualmente tenemos la de inventario de ansiedad de Beck, escala de ansiedad de Hamilton, la STAI y la HAT-7. Para alteraciones sensoperceptivas, tenemos entrevista clínica estructurada y el examen del estado mental. Para las alteraciones cognitivas tenemos pruebas como lo son el test de figura compleja de Rainy Osterried y
el test de Strop, que nos va a ayudar a medir la atención selectiva y el control inhibitorio. Bueno, es importante recordar que no tenemos o que no por el hecho de que pues se hagan estas pruebas significa que ya tenemos un diagnóstico. Nos van a ayudar, pero no nos van a brindar el diagnóstico. Creo que las que más se conocen son las de Beck, creo que son las más famosillas, pero pues no por el hecho de que salgas de 29, bueno, recordemos que en el inventario de Beck, si sales de 29 a 63, significa que ya tienes un nivel de ansiedad o de estrés elevadísimo, no. Simplemente, pues estas nos van a ayudar al diagnóstico, pero pues estas se pueden ver influenciadas se pueden ver influenciadas por cómo se siente el paciente en esos momentos. Por eso es que estas pruebas no son tan confiables. Y qué bueno que retomó este punto, Sandy, porque igual hay que recordar que están las entrevistas de SSID y la Mini, que la SSID, pero, bueno, ambas nos van a servir para identificar trastornos mentales, pero la SSID principalmente va a ser para un diagnóstico más completo y en cambio, pues la Mini va a ser igual como una, digamos, entrevista más rápida. Entonces, pues igual nos podemos apoyar de esas dos. Claro, pues recordemos que también la CID pues va a estar basada en tanto en el CIE-10 como el DSM-5 y no, mentira, es al revés, la CID es en el DSM-5 y la Mini va a ser en el DSM-5 y en el CID. Justo y ya nomás, digamos, agregando pues los factores pues, que veríamos en este tipo de anamnesis, pues sería, ya saben, igual la identificación del paciente, el motivo de consulta, su problemática, ahora sí que la historia psicosocial por la que igual, digamos, vino o algún familiar tuvo, sus antecedentes y pues algunas expectativas que piensa que, o bueno, luego sí que lo que él pensaría que puede tener con esta ayuda, así que psiquiátrica, se podría decir. Más que nada Claro, sería como una historia clínica, como lo que comúnmente conocemos. claro, es una manera más fácil de simplificarlo y para recordar que pues sí, es importante que a nosotros tengamos o generemos más bien un ambiente de confianza para que tanto nuestros pacientes como nosotros nos sintamos cómodos y no sintamos tan tediosas los que son las consultas psiquiátricas. Y ya para finalizar, pues justamente, ¿no? Recalcar que es importante que si no te sientes bien o si estás pasando por un momento triste y sientes que ya duró más de lo que debería durar y esto ya está comenzando a afectar en tu vida y tu rutina diaria, pues es importante que acudas con un especialista, ¿no? En este caso, pues con un psiquiatra o inclusive con un psicólogo o con ambos y que juntos de manera sinérgica, pues puedan ayudarte a resolver este tipo de conflictos emocionales. Pues sí, tomando en cuenta que el objetivo de este podcast pues fue recordar o dar a conocer lo importante que es saber realizar practicar una buena anamnesis y también saber cómo obtener la información para así llegar a un buen diagnóstico, a un buen pronóstico y pues obviamente y tener una buena aplicación de un tratamiento y que nuestro paciente pues tenga buenos resultados. Y bueno, entonces eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de sus agonistas de Harrison. Y pues nada, esperemos verlos muy pronto. Adiós.